Bienvenidos de nuevo al canal Costes y Presupuestos. En este caso vamos a ver la representación gráfica de las desviaciones. Bien, vimos en el primer ejemplo las desviaciones técnico-económica y mixta, y la representación gráfica que podemos ver en algunos manuales pues es de este tipo, porque al final las desviaciones lo que representan son áreas de un rectángulo. Lo que sucede es que, bueno, yo he buscado en internet representaciones partiendo de Excel a partir de un gráfico y hasta ahora no he encontrado nada. Entonces se me ha ocurrido hacerlo de la siguiente manera. Bien, partiendo de los datos de un ejemplo muy sencillo en el cual tenemos precios previstos y precios reales y cantidades previstas y cantidades reales, y aplicando las fórmulas que hemos visto en el ejemplo anterior, obtenemos la desviación económica en precio, la desviación técnica en volumen, la desviación mixta y la desviación global, que es la suma de las tres primeras. La podemos hacer mediante esta fórmula o bien sumando técnica, económica más mixta. A la hora de representar esto, como os decía, que su significado es en realidad áreas de un rectángulo, la complejidad que tiene es que, bueno, se intercambian los ejes. Entonces, bueno, se me ocurrió hacerlo partiendo de elaborar los puntos, digamos las cotas de acotar esos rectángulos en el eje gráfico, tanto en el eje X como en el eje Y, ir poniéndolos cada uno de los puntos y así elaborar los rectángulos correspondientes al área de esas desviaciones. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de la desviación económica, partiríamos del primer punto en el cual en el eje X tenemos que situar la cota 80, 0, 80 porque el eje X es 80 y el eje Y sería 0, porque lo que queremos es, veis cómo el precio previsto son 80 y que sería en el eje X, y en el eje Y partiríamos de 0. El segundo punto sería situarnos en este de aquí, que sería el 180, y esto lo representamos, el eje Y sería 100 y el eje X sería 80. 100 sobre 80 porque aquí estamos comparando la cantidad prevista con el precio previsto. El siguiente punto sería 95-100 y el siguiente sería 95-0. De esta forma tendríamos los 4 puntos y tendríamos elaborada el área con un gráfico de Excel. Tendríamos elaborada ese área de esa desviación. Vemos que el total de ese área nos da 1500, que coincide con esa desviación económica en este ejemplo que hemos visto. Con las siguientes desviaciones tendríamos que hacer lo mismo. Lo que sucede es que, partiendo de estos datos que están en amarillo, estos son los datos de los que partimos, tendremos que ir elaborando esos puntos. Quiero decir, fijar por ejemplo, en el punto 0,200, pues que el 200 me coincida con la celda I4, que en realidad es la cantidad real, ¿no? Y vemos cómo las áreas coinciden. En el caso de la desviación técnica me da 8000 porque coincide con la aplicación de la fórmula. Es decir, el área de ese rectángulo de base 80 en el caso de la desviación técnica, que es la base 80, y la altura de 100 coincide, que son 8000, coincide con aplicando la fórmula. Esta formulación, la ventaja que tiene es que si cambiamos los variables del supuesto, del ejemplo o del enunciado, pues nos seguiría representando el gráfico, de forma gráfica, esas desviaciones. Yo pongo aquí, por ejemplo, que el precio previsto era 50, al final lo hemos vendido por 100, y la cantidad prevista que teníamos de vender 200, al final hemos vendido 250, y me va a cambiar el gráfico, las áreas, y va a seguir coincidiendo lo que tenemos a través de las fórmulas de las desviaciones con las áreas de esos rectángulos. El total de desviaciones son 15.000, que coincide con la suma de las áreas de esos rectángulos. Pues nada más de momento, espero verte en próximos vídeos de este canal Costes y Presupuestos. Un saludo.